Era un auténtico río. Yo desperté a las 4 menos cuarto y ya cuando puse el pie en el suelo ya tenía agua en la habitación. Entonces nos pusimos a achicar agua y llegó un momento que vi que el nivel de afuera era superior al nuestro, entonces nos tiramos a poner toallas en las puertas para tratar de retener un poco el agua y casi a esperar, porque bueno, no daba tiempo, sacaríamos más de 80, 90 calderos. Hemos duplicado 3 dotaciones en previsión de que la emergencia pudiera avanzar y la llegada de los primeros medios pues efectivamente nos confirmó que la situación bueno, pues en ese momento estaba un poco complicada. Afortunadamente con esos primeros medios que llegaron fueron suficientes. Hemos tenido durante la noche 71 litros por metro cuadrado de precipitación, ha sido el máximo de España. Es algo que puntualmente sucede en esta zona. Comentábamos ahora, ¿no? Tuvimos un suceso de inundación en el 20, uno muy serio en el 14 y hay una cierta recurrencia y eso ha permitido que en los últimos años se hayan hecho algunas actuaciones para mejorar el comportamiento en la zona, de los distintos cauces y de los alivios.